Bien, estimado auditorio, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Tenemos aquí, como todos los viernes, aquí en cabina a Diego López, economista experto en este tipo de temas. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días. Buenos días. No, experto no, porque luego nos llueve. Luego nos llueve de más, pero sí tenemos un entendimiento. Tratamos de explicar de forma sencilla lo que en ocasiones es medio aburrido o complejo. Eres modesto, Diego. Eres modesto porque sabemos que sí le entiendes Es perfecto. tratar un poquito. De hecho, el tema de hoy es esto, que en el cual reconozco lo que hace el gobierno y que en ocasiones no le dan tanta difusión, que son los precriterios para el presupuesto del 2025. O sea, es algo que hay que reconocer porque ya ahorita los políticos están hablando qué vamos a hacer y cómo vamos a gastar y cómo va a ingresar el dinero para el 2025. Oye, pero apenas estamos en abril. Sí, porque ya reconocimos lo que va a pasar en este 2024, pero ya estamos planeando lo que va a venir en 2025. Ya los medios de comunicación, los expertos y el mismo gobierno pues lo están manifestando, lo están diciendo, que es cómo viene el próximo año y qué es lo que tenemos que hacer. Primero tenemos que entrar en contexto de decir, reconozco la deuda que tiene actualmente el gobierno, el déficit, de decir, yo como gobierno estoy gastando más de lo que está ingresando. En el 2024 el déficit fue del 5%, alrededor de 1.7 billones de pesos. Billones es millones de millones aquí una barbaridad de recursos. Y que económicamente o aritméticamente dices, o sea, ¿cómo es posible que vas a gastar más de lo que va a ingresar? Bueno, lo reconozco, pero hoy lo quiero corregir. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Ya no va a ser del 5, va a ser del 2.5. O sea, es como, o sea, me voy a bajar. O sea, no es como que lo voy a eliminar o voy a tener un super, no, es voy a gastar menos. La deuda como tal, Producto Interno Bruto, deuda, se encuentra en el 50.42% de nuestro Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que la economía de México está endeudada a la mitad. Poco a poco lo vamos a ir bajando, dice el gobierno mismo. Entonces, para poder entrar en los dimes y diretes de decir cuánto ingresa y cuánto va a salir, sí, tengo que hablar de política económica. ¿Qué es política económica? Es decir, número uno, ¿cuánto voy a crecer yo en el 2025? Dice México que va a crecer entre el 2 y el 3%. Ok, el crecimiento económico para el 2025 está estipulado que entre el 2 y el 3%. Yo no sé quién va a ganar, yo no sé quién va a estar, yo no sé si va a haber una continuidad, yo no sé nada, pero digo, va a haber una estadística o hay una planeación para una proyección para el 2 o 3%. Me voy con el tipo de cambio. El tipo de cambio va a andar rondando entre los 17 pesos. Ok, ¿qué me sigue? La tasa de interés. Ahorita la tasa de interés ya está en el 11%. ¿Crees que para el 2025 va a estar entre el 9 y el 9.5%? Ok, eso es bueno. En parte sí, porque la deuda de los intereses empieza a bajar. Como es interés variable, entonces bajas un poquito. Perfecto. Oye, pero somos petroleros. Ya no tanto, pero sí somos. ¿Cuánto va a estar el barril de petróleo? Es moderado, va a estar en $58.40. Perfecto, ahorita lo tenemos como en 70, la planeación, lo bajo. ¿Para qué? Para de ahí poder partir, ¿sí? Entonces, ya que tienes tú toda esta parte de decir, subo, bajo, me muevo y todo, ok, me voy a los ingresos. ¿Qué tanto dinero va a ingresar a nuestro país? Es sencillo, el gobierno no tiene otra más que la gran mayoría es cobro de impuestos. No hay una reforma hacendaria, no hay una reforma fiscal en las propuestas de los 3 candidatos a la presidencia. Esto quiere decir que gane el que gane, te vas a mantener con los mismos impuestos. El mismo régimen. Lo mismo, todo igualito, no hay ni más ni menos, ni le voy a mover absolutamente nada a lo que viene a la parte fiscal. ¿Qué sucede? Que el primer rubro para ellos es, voy a recaudar más impuestos. ¿Cómo? Sí, o sea, 3% más de los impuestos que estoy recaudando. O sea, vas a seguir exprimiendo a quienes, a los del medio, a los de abajo, a los de arriba. O sea, ¿qué vas a modificar o qué vas a mover? Pero de entrada es el 3% para este lado. En el segundo punto que yo digo, bueno, vamos igual, pues estamos planeando, es voy a tener ingresos por los órganos gubernamentales, Seguro Social. Ok, está bien. ISSSTE, está bien, existe y todo está perfecto. Pero me pones Comisión Federal de Electricidad y Pemex, o sea, Pemex ya lo hemos hablado, o sea, Pemex está en la quiebra, le estamos metiendo dinero y no hay nada. Que te estoy diciendo que para el 2025 ya voy a tener yo un recurso, ya voy a tener yo dinero para poderlo obtener. Bueno, sigues avanzando y te dice, y te lo reconocen por primera vez en muchísimos años, no voy a tener los mismos ingresos petroleros ni de este ni del pasado. O sea, voy a tener menos ingresos petroleros porque el barril de petróleo lo cotiza abajo. La producción de barriles de petróleo sí lo mantengo igual en la proyección.
¿sí? En que sigo sacando 1.8 millones de barriles diarios. O sea, ok, me mantengo, aunque dijeron que íbamos a tener 2 millones de barriles diarios con este presidente, pero no se hizo, ¿sí? Entonces es como cotizo hacia abajo, como proyecto hacia abajo el barril de petróleo, por lo tanto es ok, ahí voy bien. Entonces, con esto se va a tener un ingreso alrededor de 7.77 billones de pesos. Sí, hay un incremento muy moderado comparado con el 2024. Si yo me voy al gasto, por ejemplo, digo que ¿qué voy a gastar? El gasto va a ser menor, ¿sí? Por lo tanto, el diferencial se va a ir del 5% al 2.5%. O sea, ya lo partí yo a la mitad, pero digo yo, ¿qué voy a gastar? Vamos a gastar menos. Ok, empiezas a leer y empiezas a analizar y dices, ok, el gasto como tal va a ser moderado, vamos a invertir más en infraestructura, ¿sí? Hay un rubro en el cual te dicen los proyectos icónicos del gobierno, hay que entenderlos, de los de este año, el próximo año ya no van a estar, porque los vas a terminar. El aeropuerto Felipe Ángeles, el istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, o sea, todas esas inversiones en las cuales se estaba devorando el dinero, se estabas invirtiendo en esta parte, ya no lo vas a tener. Ahí es un rubro el cual dices que por eso voy a gastar menos, porque ya no voy a invertir. Si ves las propuestas de los gobernantes, no hay una inversión como tal para proyectos icónicos. Hay una continuidad en lo que ya existe, ¿sí? Pero no hay una inversión como tal en el cual sentido te vaya a desfasar un poco la parte del gasto. Pero lo que sí no se va a mover y al contrario va a crecer son dos rubros que yo digo, bueno, está bien. Pensiones, tema de pensiones va a un crecimiento, y uno de los proyectos que no me convencen tanto, en el cual sí es bueno en su forma y en su formato de decir, estamos haciendo las cosas bien, pero una vez que lo desarrolles, porque ya lo vivimos personalmente y empresarialmente, que es Jóvenes Construyendo el Futuro de México, va a tener más presupuesto. Que en la medida que se generó, se fue dando un presupuesto y se fue gastando cada vez menos. Se da un presupuesto y se gasta. O sea, hay un ahorro ahí, ¿no? Hay se podrá decir, sí, un subejercicio que le llaman ellos. Y lo van disminuyendo. Hoy este año lo van a aumentar en el 2025. Porque dicen que funcionó, que esto y lo otro, dentro de sus áreas es esto. Por lo tanto, el gasto va a ser moderado y no se va a mover tanto comparado con lo que se tenía. Al contrario, van a buscar la manera de cómo poder reducir ese 5% que es déficit al 2.5%. Una de las propuestas, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, que es la que hemos analizado un poquito más, ella es: no me voy a endeudar, pero voy a ser moderada en el gasto. Si llego a tener una deuda como tal, lo voy a invertir en infraestructura. Lo mismo dice Xochitl Gálvez y lo mismo dice el de Movimiento Ciudadano, que no tiene muchas posibilidades, pero sí te da una proyección de que viene un cambio de gobierno, una transición, sea cual sea la ganadora o el ganador en este caso, pero no va a haber una inversión tan fuerte, sí, un movimiento a lo que viene siendo la economía mexicana, y eso te permite tener un piso parejo. ¿Qué sucede? Si le mueves un porcentaje, estás hablando de millones de pesos. Si no creces el 3% y creces el 2%, o si hay una recesión en Estados Unidos y crece el 1.5%, ya valimos. Si el tipo de cambio no está en 17 y está como ahorita en 16.50 o en 16 pesos, también ya. ¿Por qué? Porque estás proyectando un barril de petróleo a 58. Si el petróleo se cae en su precio, tus ingresos caen. Si no recaudas lo que ibas a recaudar mediante Hacienda, empiezas que mes con mes el gobierno lo que hace es ir analizando cuáles son las proyecciones, cuál es lo real de lo que tú proyectas. Si esto se empieza a mover, no vas a tener. ¿Y por qué hablo de ingresos y no de los egresos? Porque en el gobierno así es. Yo proyecto los ingresos y esto es lo que casi siempre nunca se cumple, pero resulta que yo proyecto los gastos y eso tampoco se cumple, pero el gasto siempre aumenta porque no sabemos gastar y el ingreso disminuye porque no sabemos proyectar. Entonces esa es la realidad, o ese es el punto en el cual en el 2025 el gobierno mide que una estabilidad económica con una inflación de alrededor del 3 al 4%, y veremos pues, mes con mes, trimestre con trimestre, cómo se va cumpliendo cada una de las proyecciones. Híjole, pues bastante interesante. ¿Y no lo estás contemplando también desastres naturales? Imagínate. Ya por ejemplo, la crisis del agua ya es latente, es real. Hay mapas en el cual decir el 70% de México está en crisis, y eso ha limitado mucho la inversión de nearshoring para decir dónde me voy a colocar porque necesito agua. Si no hay agua. Y dos, es el cambio ya de clima, en el sentido de que tanto terremotos, tanto sequías, tanto huracanes, tanto ciclones, toda esta parte, es decir, ya es demasiado fuerte lo que pasó, por ejemplo, en Acapulco, que no se había visto en la historia. Son también miles de millones de pesos. exactamente, y no lo tienes contemplado en el sentido de
tener que gastar para poder levantar una ciudad, un estado, y segundo, lo que dejas de perder porque hay un desastre como tal, o lo que dejas de producir. O sea, ya incluso aquí en Sinaloa ya dijeron las noticias, ayer o antier leí, a la presa le quedan 100 días de agua natural. Sí, o sea, ya empezaron la temporada y no hace calor, está haciendo hasta frío aquí con nosotros, por lo tanto se pronostica sequía, se pronostica, ya es algo en el cual lo estás colocando en la mesa, de decir, esto es preocupante. ¿Para qué? Para trasladarlo a la parte económica. Híjole, pues bastante interesante, Diego, y se quedan seguramente bastantes cosas por ahí en el tintero. No sé si el próximo viernes vamos a continuar con este tema o algún otro tema en particular. Así es, vamos a ver cuál es la realidad. Esta es la proyección del 2025, pero analizaremos cuál es la realidad del 2024 en este primer trimestre referente al ingreso, al gasto y al déficit que está teniendo actualmente el gobierno. Bueno, pues ahí tiene usted. Estamos hablando con Diego López, aunque diga que no, experto en economía, aquí en ADN Informativo. Gracias, Diego. Nos vemos el próximo viernes.